Ahora sí, una disculpa, tuvimos un problema técnico con el equipo y bueno, se interrumpió la grabación. Sin embargo, bueno, pues les comentaba que íbamos a ver cómo se había llevado a cabo en México esta, eh, pues, esta aplicación de los objetivos del desarrollo y cómo ha sido este manejo. Entonces, en este manejo, cómo ha ido evolucionando, ha habido quien lo ha medido. Una de esas fuentes que lo ha medido, pues se trata de Piensa Sostenible, que son quienes han realizado esta elaboración de indicadores y lo han medido de alguna manera. Entonces, bueno, pues hablaremos primero de cómo México se incluye en esta medición y, bueno, compartiré la, la presentación. Entonces, bueno, explicaba yo previamente que esta eh, forma en cómo México incluye a los objetivos del desarrollo sostenible entra a través de los objetivos del desarrollo del milenio y al entrar en estos objetivos del desarrollo del milenio, pues entonces México reduce a través de estos objetivos del desarrollo del milenio mucho rezago en el que se encontraba. Y parte de estos ejemplos es pues que reduce a la mitad del porcentaje de la población que vivía con menos de $1.25 diarios. Es decir, la pobreza fue uno de los indicadores en los cuales hubo un mayor, pues, una mayor disminución de estos rezagos en los que era evidente que estaba bien. Recordemos que la pobreza por sí misma pues genera condiciones de exclusión. La pobreza va a condicionar que, que es una cadena de condicionantes. Yo soy mujer, soy indígena y soy pobre, pues estoy frita, ¿no? O sea, finalmente voy a tener la consecuencia de la consecuencia más la consecuencia. Entonces, imagínense que para el año 2000 y previo al 2015, pues la gente viviera con menos de $1.25 diarios. Al tipo de cambio, obviamente menos de inflación que se vivió en aquel entonces. Entonces, pues esto genera que al incrementarse el ingreso per cápita, pues se incrementará el acceso a los servicios de salud materna, la educación primaria pues también tuviera un acceso ya universal, que se fomentara de alguna manera la economía verde, es decir, tuviera más acceso a condiciones sustentables y se mejoraran las condiciones de vivienda urbana, se redujeran los índices de personas con VIH y además se aumentara el número de mujeres con cargos de elección popular, que es una de las condiciones de equidad y de igualdad de género, ¿no?, que se buscan a través de estos objetivos del desarrollo del milenio y que se traspolan a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, para cuando se realiza esta evaluación por parte de Piensa Sostenible, pues ellos dicen, ok, sí, vamos a ver, de acuerdo a esta elaboración de indicadores que nos plantea la Organización de las Naciones Unidas, pues vamos a ver cómo están estos indicadores. Y bueno, en el caso del fin de la pobreza, para 2021 nos encontramos con casi el 75% de alcanzado, de acuerdo a una medición global, pero me voy a ir puntual con cada uno de ellos posteriormente. Hambre cero, tenemos por arribita del 50%, salud y bienestar,
más allá del 75%, con reducciones muy buenas en muchos rubros. Sin embargo, hay condiciones que son muy marcadas, sobre todo en estados que siguen teniendo una alta marginación y que siguen teniendo condiciones sociales y culturales pues características, pero que bueno, esto los mantiene en un estado de marginación. En cuanto a educación de calidad, bueno, pues se mantiene por debajo del 50%. En cuanto a igualdad de género, casi se alcanza el 75%, por ahí del 73%. En cuanto a agua limpia, estamos por arriba del 75%, quizás un 80% de alcanzado este logro. En cuanto a energía asequible, bueno, pues se tiene igual un 60% de alcance. Trabajo decente y crecimiento económico, si acaso se estará por arriba del 50% de logro en este indicador. Uno de los indicadores más bajos, si no es que el más bajo, es la industria e innovación de infraestructura. Es en el que hay más rezago, es en el que no ha habido mejora y que obviamente pues todo país que no tiene una industria con innovación e infraestructura, pues va a llevar al final de cuentas a mantenerse en la pobreza, o sea, que seamos a través de, de la industria, y esto ha sido de manera tradicional bajo los esquemas de capitalismo en el que nos encontramos. Pero recordamos que la industria que se genera a través de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues siempre va a ser una industria que procure ser una industria verde, que procure ser una industria que fomente la renovación de recursos y que fomente el mantenimiento de estructuras. En cuanto a la reducción de las desigualdades, que es el objetivo número 10, bueno, pues apenas se alcanzará por ahí del 45%. En el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, se sobrepasa el 75%, pero aquí también hay que ser un poco más acuciosos, porque si bien es alto, hay zonas en las cuales no se ha alcanzado y para hablar de su sostenibilidad, pues tendríamos que hablar mucho también de sostenibilidad alimenticia para poder llegar a este número y sin embargo no se tiene. En cuanto al 12, que es la producción y consumo responsables, pues en apariencia estamos también en un 75%. Por otro lado, tenemos el 13, que es la acción por el clima, donde apenas sobrepasamos el 50%, porque, bueno, pues irán de las manos una con la otra. A partir de lo que es la formación en la industria, la reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, van concatenadas estas acciones. En cuanto a vida submarina, que es el 14, ese apenas se habrá alcanzado por arriba del 50% o un 60%. El 15, que es vida de los ecosistemas, es uno de los más bajos, con si acaso un 40% de logro. Otro de los indicadores, o otro de los objetivos más bien, es paz y justicia en las instituciones sólidas, y este llega poco arriba del 50% del logro. Mientras que las alianzas para lograr los objetivos del futuro, bueno, pues esto estará llegando por ahí del 70%. El que veamos un porcentaje de medición no nos da una certeza que haya un cumplimiento, ni nos da una certeza de que haya una universalidad de estos objetivos en todo el territorio nacional. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para zonas con alta marginación, como son estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, que siguen viviendo en condiciones extremas. Si nos vamos a medir estados del norte del país que están en mejores condiciones, como se trata de Nuevo León, de Sinaloa, de Sonora, Chihuahua, cuya industria, cuyos medios económicos siempre han sido en mejores condiciones, que tienen sobre todo los estados fronterizos, que tienen hasta
pues dijéramos, una economía alterna con manejo de divisas de manera directa como parte de su cobro, pues no estaríamos hablando de manera equitativa con nuestros estados del sur y del sureste o del suroeste del país, ¿no? En cuanto a poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, bueno, pues aquí lo primero que tendríamos que hablar de exclusión, bueno, pues es esta comparación que ya les hacía previamente entre los estados del sur y del norte, ¿no? Hablamos que mientras que Nuevo León, que es el estado con el índice más bajo de pobreza, con un 29.5 solamente de su población, es comparativamente mucho menor contra el 78.7 de la población de Chiapas, que es una población indígena, que es una población de mujeres, que es una población con rezago educativo, que es una población que se encuentra en un subdesarrollo económico, político y cultural, ¿no? Cultural, y no me refiero al gran bagaje cultural tradicional, sino cultural de acceso a otros medios. Entonces, aquí es evidente que las situaciones de exclusión en las que se encuentran van a conllevar a que se mantengan y a que no los sistemas de gobierno en los que se han tenido se sigan presentando con esta rezago hasta este momento, ¿no? Poner fin al hambre, que es el número dos. Aquí tenemos un comparativo muy alto. Tenemos números como que en la Ciudad de México, que tiene el índice más bajo de inseguridad alimentaria con 11.7%, que haciendo el análisis se refiere en apariencia a personas que viven en situación de calle, a personas que tienen accesos menores a sistemas organizados y que no tienen empleos, contra un Tabasco que tiene el índice más alto de inseguridad alimentaria con un 45% de la población. O sea, que pensáramos que Tabasco se trata de una zona semi rural o semiurbana, en el punto medio donde lo quieran encontrar, donde estamos teniendo zonas de cultivo o estamos teniendo producciones ganaderas y demás, pero que no tenemos una seguridad alimentaria para casi el 50% de la población, ¿no? El 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Bueno, aquí es muy marcado. Ya les venía yo hablando de Chiapas con este rezago a nivel económico, a nivel alimentario, pero que también es más que evidente en la cuestión de salud. ¿Por qué es más que evidente en la cuestión de salud? Porque si bien Chiapas es rico en recursos medioambientales, no lo es en cuestiones económicas. Y entonces este rezago se va viendo y estas condiciones en las que se encuentran sus personas, que ya hablamos de ellas, ser indígena, ser mujer, ser afrodescendiente, en un estado como Chiapas a lo mejor no tiene tantos afrodescendientes, pero sí tiene esta colindancia con Oaxaca y que tiene una alta migración con otro tipo de poblaciones como los migrantes sudamericanos, pues sí tenemos un rezago en la cuestión de la salud, donde Chiapas es el estado con la mayor tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, con 18.5 por cada 1,000 nacidos. O sea, de cada 1,000 nacidos, 18 niños se van a morir. 18 niños menores de 5 años se van a morir. Y en el caso de las mujeres, tiene mayor posibilidades de morir una mujer que vive en Chiapas que ninguna otra en el país y de morir por una condición de salud. Y hablamos de que Chiapas tiene el índice de mortalidad más alto, tiene 68 muertes por cada 100,000 nacimientos. O sea, de cada 100,000 niños que nacen en Chiapas, 68 mujeres se van a morir. O sea, es increíble la cantidad de mujeres
que mueren alrededor del parto. Estamos hablando de el primer año de vida o las primeras 52 semanas alrededor del parto, ¿no? Una enfermedad que a lo mejor pudiéramos considerar que no se trata de una condición de exclusión de manera directa. Sin embargo, sí por las consecuencias que nos puede dejar por las discapacidades inherentes a la enfermedad, que son las discapacidades visuales, las discapacidades por amputación, que es la diabetes mellitus. Bueno, pues tenemos que considerar que el 46.4% de los adultos con diabetes no realiza alguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones. Es decir, vamos a tener probablemente de la mitad, casi la mitad de las personas que viven con diabetes en todo el territorio nacional, vamos a tener complicaciones como la ceguera o como la amputación de algún miembro o como insuficiencia renal. En cuanto al punto 4, que es garantizar la educación inclusiva, bueno, pues solamente el 57% de los hogares cuenta con al menos un integrante en situación de rezago educativo. Rezago educativo no crean que es llegar a la universidad, o sea, no. Aquí en México, con que tengamos la primaria, la secundaria, para los sistemas internacionales es más que suficiente. Lo ideal sería que estuviéramos como en una condición europea. Esto nos mantiene en una condición de rezago educativo, esto nos mantiene en una condición de exclusión. O sea, el no tener niveles educativos más allá de la secundaria, que es la media a nivel nacional, nos mantiene en rezago educativo y nos va a mantener en rezago tecnológico y nos va a mantener en rezago de desarrollo. O sea, es una consecución de muchas cosas. 5, lograr la igualdad entre géneros, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Qué difícil ha sido posicionar a las mujeres dentro de puestos de poder político, dentro de cargos de representación política, dentro de cargos de representación electoral, donde solamente el 3% de los puestos gubernamentales en entidades federativas está ocupado por mujeres y el 14% de las presidencias municipales en todo el país solamente es ocupado por mujeres. Hay que mencionar que más del 40% de los mexicanos no estaría dispuesto a permitir que su casa viviera en personas. O sea, aquí hablamos de dos condiciones que parecieran como que no se llevan de la mano en el mismo lugar, pero estamos hablando de dos grupos vulnerables y estamos hablando de dos grupos que por sí mismos tienen condiciones de exclusión, que son las mujeres o que somos las mujeres y que son las personas homosexuales, sean hombres o mujeres. Entonces, el hecho de ser mujer, el hecho de ser homosexual en México, te condiciona a vivir exclusión y que poco a poco tienes que ir haciendo de condiciones mejores para poder sobrevivir. Entonces, acceder a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de tu persona es difícil en este país. Eso te condiciona a la exclusión. El hecho de ser mujer en este país te condiciona a no tener acceso a la educación. El hecho de ser mujer en este país te condiciona a disminuir tus posibilidades económicas, a disminuir tus posibilidades educativas. Entonces, eso va de la mano una con la otra. En el rubro 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Bueno, pues el ejemplo sería que en el estado de Guerrero, casi el 15% de la población no cuenta con agua potable entubada, mientras que en Oaxaca más del 25% de la población no cuenta con drenaje en su vivienda. Esto, pues obviamente, cuando nosotros hablamos de exclusión, pues tenemos que condicionar a que se trata de zonas en pobreza, que se trata de zonas donde hay personas
de origen indígena, personas afrodescendientes, que son los estados de Guerrero y de Oaxaca, donde hay mayor cantidad de personas afrodescendientes. Entonces, pues, obviamente esto los mantiene bajo condiciones mayores. No es el acceso, no es solamente la pobreza del Estado como tal, sino también la condición de la persona. El mantenerte en un estado de exclusión de manera permanente, pues finalmente te lleva a tener una consecución en las cosas. 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Bueno, eh, la generación eléctrica en México tiene como principal insumo energético el gas natural con una participación del 34%. Se considera una energía relativamente limpia. Sin embargo, no lo es porque un derivado de eso es un derivado de las derivados de las tuberías y demás desechos petroleros, ¿no? Aunque no sea directo. Casi el 60% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociados al petróleo o a algunos de sus derivados. Y mientras sigamos con esta situación de crear refinerías y mientras sigamos con esta situación de crear un Tren Maya que va a abusar de la condición ecológica de un sitio que ya más adelante lo veremos, y sigamos creyendo que el petróleo será nuestra energía mantenida, pues esto nos va a seguir condicionando a que nos mantengamos en un rezago. Vemos como la gente tiene la necesidad de un vehículo para la movilización y que a lo que accede es a una carcacha. O sea, en lugar de acceder de manera segura a un vehículo con energías sustentables, la misma exclusión por no tener un acceso económico y por no tener subvenciones gubernamentales a estos accesos a energías limpias y energías que sean amigables con el ambiente y que sean sostenibles y que sean modernas, pues finalmente te lleva a mantenerte en condiciones de rezago y a tener una repercusión no solamente para ti, sino para el entorno en el que te encuentras. Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, pleno y productivo del trabajo decente eh, eh, para todos. Este es el objetivo número 8. Y bueno, aquí tendremos que mencionar, en el caso del estado de Oaxaca, el 81% de los empleos se consideran de carácter informal. ¿Y por qué Oaxaca? Bueno, pues Oaxaca tiene una población mayoritariamente indígena o afrodescendiente. Entonces, lo mismo que Guerrero, lo mismo que Chiapas. Son los 3 estados hermanos que van a tener esta condición, pero Oaxaca es el que entrará con empleos en la informalidad, mientras que los otros tienen un rezago laboral. Entonces, si esta condición de exclusión no te mantiene con una disminución en las posibilidades del empleo, no tendría yo manera de explicarlo. Aquí no tengo números. Construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva, sostenible, la innovación. Desgraciadamente no tenemos números, pero yo, María Paz, no tengo las posibilidades de poner una industria, aún siendo profesionista, aún siendo, eh, eh, teniendo una formación académica, no tengo la posibilidad económica de construir una infraestructura resiliente ni promover la industrialización inclusiva y sostenible y formar la innovación. Y así muchísimas personas, ¿no? La industria está limitada para unos cuantos y esa industria difícilmente va a ser una industria que tenga una infraestructura eh, que incluya, ¿no? Si yo no me junto con varios que tengan en las mismas condiciones, difícilmente voy a acceder a eso. Y es reducir la desigualdad en y entre los países. México
tiene el 15% de la población que es indígena. Y de estos pobladores indígenas que tiene el país, el 70% vive en situación de pobreza y el 30% vive en la pobreza extrema. O sea, tenemos una gran población que vive bajo condiciones de exclusión social extrema, que son indígenas. O sea, la población indígena es la más excluida en el país. Si nosotros volvemos a esta estadística en la que estamos viendo cuáles son nuestros lugares con mayor población indígena, serán Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pero eso no excluye a los otros países, eso no, a los otros estados, eso no excluye a los otros entidades federativas del país. El 15% del país tiene población indígena, están diseminados por todos lados, todos somos mestizos, todos tenemos una condición indígena finalmente en nuestro mestizaje perfecto en el que nos encontramos. Pero esos indígenas que son puros tienen condiciones de exclusión aún mayor. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Apenas el 20% de la energía eléctrica producida en el país es generada a partir de energías no contaminantes. O sea, ¿cuánto de todo? Solamente el 20%, el 80% sigue contaminando. Y de esto solamente el 8.8% del consumo total de energía en el país es renovable. Del resto no tenemos energías renovables. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. ¿Dónde tenemos bosques que se sustenten? O sea, tenemos en diciembre los árboles navideños, que venga a cortar su arbolito y cuánto tarda un árbol en crecer. O sea, no tengo manera de hablar de condiciones de exclusión aquí. Sin embargo, tengo un ejemplo para alguna otra cosa, ¿no? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. No puedo hablar de exclusión aquí. Sin embargo, sí es cierto que si yo no tengo para comer, pues no tengo para adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. No me interesa el cambio climático si yo no tengo para comer. Y finalmente, no tengo que comer por el cambio climático. Conservar y utilizar en forma sostenible, que es el 14, los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Solo el 4% el 0.4% del presupuesto nacional se dirige para la investigación que se destina a la tecnología marina. De todas las áreas naturales protegidas del país, solo el 1.5% son marinas. El resto no se consideran así. Y los pulmones del mundo están en el mar, no están solamente en los árboles. El número 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, dar la desertificación, detener, revertir y degradar las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Aquí, anualmente se pierden alrededor de 6,000 hectáreas de bosques y selvas en México y quinto lugar mundial en deforestación. Y se pierden por lo mismo que se han perdido durante los últimos 200 años. Para cultivar y para fomentar la ganadería, que finalmente son para la alimentación de humanos. Y no se pierden para la alimentación de los humanos más pobres, sino se pierden para la alimentación de nichos de población. Volvemos a excluir a través de este tema de consumo. O sea, la exclusión sigue manteniéndose manifiesta aquí. El 33% del territorio nacional está cubierto por bosques y selvas y solamente el 10% está protegido. Fuera no tenemos ninguno. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables, inclusivas y en todos los niveles. Había hace muchos años una cárcel que era la cárcel de Lecumberri, en la Ciudad de México, con una placa en la entrada que decía
en este lugar maldito donde habita la pobreza. No se castiga el delito, castiga la pobreza. La justicia, desgraciadamente, a pesar de que ha cambiado sus sistemas, a pesar de que ha cambiado sus estructuras y a pesar de que ha cambiado la manera en cómo se provee a las personas, se provee al que puede pagarla. Sigue proveyéndose al que puede pagarla. No se provee a todos. Sigue habiendo exclusión. El que es indígena, quien es mujer, aunque hay nichos en los cuales la mujer se ve favorecida, no siempre. También hay exclusión para los hombres, también hay exclusión para las personas eh, con preferencias sexuales distintas. Hay exclusión en todas las áreas. Quien no tiene para pagarlo, no tiene para gozarlo. Y por último, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Si un pueblo se mantiene con hambre, si un pueblo se mantiene en rezagos, si un pueblo se mantiene sin cubrir sus necesidades básicas, necesarias e indispensables, es imposible que yo le pida que luche por alguien más, mientras no puede luchar por sí mismo. Sin embargo, la solidaridad de las personas nos hace que luchemos unos por los otros para lograr que podamos tener y vencer las condiciones de exclusión en las cuales cada uno nos encontramos. Luchar por individual no nos funciona de nada, sin embargo, luchar en conjunto nos ayuda a todos. Si yo me encuentro en una condición de exclusión y me uno a otros para levantar la voz y para exigir por mis derechos de desarrollo humano, mis condiciones se podrán ver favorecidas. Y es entonces donde yo deberé de poner mayor énfasis para lograr disminuirlas. Es difícil hablar de exclusión si yo no hablo de ninguna otra eh, condición. Sin embargo, tengo que poner soluciones al sistema y la solución somos todos, como eslogan político para colmo. No abusar de la vulnerabilidad de las personas para poder obtener nuestras prebendas personales y nuestras prebendas, nuestros beneficios políticos personales, sino tratar de que estas ventajas y estos objetivos del desarrollo en realidad se lleven a cabo para beneficio de las poblaciones, ¿no? Para beneficio de todos. Espero que hayan sido ejemplificados de la mejor manera y pues que sea suficiente